En esta parte vamos a trabajar sobre algunos casos que tienen que ver con derecho privado. La, la jurisprudencia que nos importa es siempre limitada a los años 2019, 2020, y en, en nuestro resumen vamos a empezar con algo que es una especie de secuela involuntaria del caso Asociación Francesa Filantrópica de 2018. La, la situación es que lo que en Asociación Francesa Filantrópica, fallo resuelto 3-2, fue minoría, en este caso fue mayoría. Lo que sucedió para este cambio de resultado fue que uno de los jueces, Rosenkrantz, se excusa, con lo cual la situación quedaba en paridad, e interviene Graciela Medina, camarista civil, como conjueza, que en votos distintos van a formar mayoría con Rosati y Maqueda, que habían sido las minorías en Asociación Francesa Filantrópica, el caso del Hospital Francés. La cuestión es la misma. La cuestión es la constitucionalidad del sistema de privilegios de las quiebras. En particular, esto también tiene que ver con casos de mala praxis derivados de una institución de salud que generan secuelas gravemente invalidantes. En el régimen de las quiebras no existe, de los concursos de quiebra no existe ningún privilegio especialmente dirigido a este aspecto. La solución que da la ahora mayoría es que, no obstante ello, esos son créditos que deben priorizarse. Dice la mayoría que la prioridad de pago que merece el crédito de un niño incapacitado en forma total a raíz de una mala praxis ante el resto de los créditos verificados en la quiebra conduce a declarar la inconstitucionalidad del régimen de privilegios generales. Esto no es una inconstitucionalidad general, habla de las especialísimas circunstancias del caso. Se presenta, dice en otra parte, una situación excepcional de absoluta vulnerabilidad que la Corte no puede desatender sin contrariar las exigencias de las normas internacionales de jerarquía constitucional. Entonces, está generando un privilegio no escrito, privilegio de fuente pretoriana, y la explicación que da la mayoría, le dan los diferentes votos de mayoría, es que este es el único modo en que puede tornarse operativa la protección especial prevista en los tratados internacionales con rango superior a las leyes, como dijimos, para los niños con discapacidad. El argumento de Lorenzetti y Hayton es el mismo del fallo anterior y es: los privilegios solo pueden tener origen en una ley y no pueden emanarse de una interpretación jurisprudencial. Una posible enseñanza de esto es: hay que tener mucho cuidado con mayorías 3-2 porque son mayorías frágiles y como sucede en este caso, tenemos en 2 años consecutivos, 2018 y 2019, una conformación, un cambio en la conformación del tribunal, si bien por un caso excepcional como la excusación de un juez, deriva en un cambio de la doctrina. Podemos ahondar un poco, lo vamos a hacer en el voto de Rosati, donde por supuesto hay alusiones a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo que dicen las ahora minorías es: bueno, de esa convención no se desprende ninguna específica atribución de privilegios en caso de repartición de una insolvencia. El razonamiento que hace el criterio que ahora se impone, por ejemplo en la versión de Rosati, es que si una norma infraconstitucional violenta los derechos derivados de la dignidad de la persona, deberá concluirse que no es válida y tacharla de inconstitucional. Y este argumento nos interesa bastante destacarlo, que es: ¿qué diferencia esto de cualquier otro crédito? No protege solo un mero interés pecuniario,
ajeno y escindible de su situación personal, sino que resulta evidente que tenía por objeto una prestación directamente vinculada con el goce de su derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, un derecho con respecto al cual todos los demás tienen un carácter instrumental. Entonces, esto es lo que diferencia, le da especificidad más allá del fundamento en los tratados y la prelación, que desde los primeros casos que habíamos visto de 2019, la Corte está consolidando con respecto a sujetos en situación de vulnerabilidad. Al menos para este caso, la solución fue distinta y se atribuyó este privilegio de fuente pretoriana. Tenemos para contar también un caso donde lo que había obtenido el actor era una cautelar para que se eliminaran las sugerencias de búsqueda cuando hay y se ingresan búsquedas en el buscador de Google. A veces Google termina completando una frase dando a entender el contenido de una noticia, y en esta cautelar también había conseguido que el actor, cuando se busca por su nombre y apellido, se supriman ciertos contenidos, tanto entre los resultados como en lo que aparece registrado en el caché, que es la memoria que Google y los buscadores retienen de versiones anteriores de los mismos resultados de los mismos sitios. ¿Cuál es el fundamento para dejar sin efecto esta medida cautelar? El carácter de funcionario público y de interés público. Esto se trata de un funcionario de una universidad en la cual los hechos que no vienen al caso, porque hacen al caso puntual, y lo que nos interesa ver es ver las proyecciones de la doctrina, aparecían ciertas acusaciones o ciertas noticias relacionadas, pero específicamente con su función. Entonces, esto implica un indubitable interés público y no aparecen con lo que, en el caso de Belén Rodríguez, la Corte había considerado que era removible, a contenidos abiertamente ilícitos. Entonces, el derecho a la información pública genera, como es la doctrina que conocemos de la Corte, una especial matiz en la ponderación del derecho al acceso a la información. Consecuentemente, dejó sin efecto esta cautelar que eliminaba resultados y eliminaba sugerencias de búsqueda. Tenemos también para reportar este caso HSBC Bank contra Martínez. Es un caso donde se da trámite a una prenda sin dar audiencia al deudor. El caso llega validado en su trámite a la Corte Suprema, y el argumento de la Cámara es que eso fue lo que las partes pactaron. Tuvo origen en una convención celebrada entre las partes, y ello, en tanto válida formulación del consentimiento, despeja cualquier violación al derecho de defensa del consumidor. La Corte, en cambio, dice que esto es arbitrario, pues privar al consumidor de todo ejercicio de derecho de defensa en forma previa al secuestro lo coloca en una situación que no se coincide con la especial protección que le confiere el artículo 42 de la Constitución Nacional. Es un criterio de defensa que aparece también a veces consignado como el favor debilis del consumidor, como parte débil de la relación, en la Ley de Defensa del Consumidor, en el artículo 3 de la Ley 24.240, y lo que correspondía, según dice la Corte, es tener por no convenidas las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte. Esto se hace normalmente en el marco de condiciones generales predispuestas o contratos de adhesión, con lo cual, no, aparte de esto, se suma el hecho de que no hay una formación del consentimiento
paritaria, sino con el consumidor con esta situación. En consecuencia, la Corte dice que no puede, no deben darse operatividad a estas cláusulas que permiten secuestrar bien sin previa audiencia del deudor. Hay otro caso, Ledesma con Associart, que nos va a mostrar una Corte bastante positivista y legalista con relación a la cuestión de los baremos. La Cámara había dicho que los baremos eran solo tablas indicativas, referenciales para un órgano que después podía o no establecer variaciones sobre eso, pero que no le eran absolutamente o taxativamente vinculantes. El fallo de la Corte genera la desautorización de este criterio relativista sobre los baremos y lo que dice es que la conclusión de que el baremo tendría un carácter meramente indicativo no se compadece con las disposiciones del régimen legal conformado por la Ley de Riesgo de Trabajo y sus normas modificatorias, complementarias y reglamentarias, razón por la cual para la Corte estos baremos son vinculantes y establecen criterios de los cuales los tribunales al momento de fijar indemnizaciones no pueden desentenderse. Y el último caso que tenemos para contar es un caso de 2020 y tiene que ver con estas situaciones donde hay un siniestro y se calcula se determina una indemnización en el fallo, pero a valores ya actualizados. Esto era lo que había pasado en la situación, en este caso. En este momento, luego la Cámara va a confirmar este fallo, que había sido fijado a valores actualizados, pero le va a disponer que los accesorios deben ser calculados desde la fecha de la ocurrencia del siniestro. En este caso en particular, lo que existe es que se da una duplicación, porque la actualización ya en principio estaría dada por lo que se determinó en el fallo. Si en el próximo momento, que es en el fallo de Cámara, se dice que hay que calcular desde el momento del siniestro, es todo este tramo temporal de accesorios, vale decir, intereses, que aparece duplicando la indemnización. De hecho, el monto se cuadruplicaba. Y la Corte revoca por arbitrariedad esta decisión de Cámara. En esto, por supuesto, hay que tener mucho cuidado cuando se está calculando a valores actualizados. Esto solo permitiría que hubiera intereses, al menos los intereses que se calculan a tasa activa, solo desde el momento del fallo y no desde el momento del siniestro. Hay una opinión particular de Rosati donde le incorpora un matiz donde va a decir que tal vez la Cámara pudo haber hecho esto, lo que no está bien es que no haya determinado la tasa específica. Al determinar la tasa específica, por supuesto, tendría que tener en cuenta que el valor en cuestión ya fue considerado por el valor actual del bien, y por ende la indemnización o el interés no puede ser calculado con los mismos parámetros generales de aplicación cuando las sentencias se calculan a valores históricos. En todo caso, este es uno de los casos recientes de 2020 que trabaja sobre un tema de relativa frecuencia, que es el cálculo de intereses en indemnizaciones si se asumen al momento del siniestro o bien al momento del fallo, y tener en cuenta qué es lo que sucede específicamente cuando las indemnizaciones se fijan a valores actuales, que es una situación, por supuesto, distinta.